¿verdad? Equitativos, sino que también asegurar que las generaciones futuras puedan disponer de estos recursos naturales para la existencia de la sociedad, ¿verdad? Entonces, tiene una visión futurista en el sentido de que eh, se produzca en armonía o tal vez tratando de tener un respeto y implementar una serie de acciones para evitar la destrucción total de nuestros recursos naturales. ¿Qué les dijera yo? Por ejemplo, si hablamos del bosque, entonces el desarrollo sostenible contempla que si bien la madera que se obtiene de los bosques tiene diferentes usos y sirven para diferentes actividades productivas capitalistas, el sistema se debe de preocupar porque, digamos, la, las áreas boscosas de un país estén constantemente eh, rescatándose en el sentido de que se reforesten las áreas que anteriormente fueron deforestadas, de tal manera que ese recurso, pues, no solo lo disfrutemos las generaciones que estamos ahorita en el presente, sino que también pensando también en las generaciones futuras. Y ahí incluimos todos los recursos naturales. Por ejemplo, en Guatemala, uno de los más contaminados es el agua, ¿verdad? El medio ambiente, digamos, tenemos contaminación ambiental muy fuerte en las áreas urbanas y rurales ahora, porque, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Uno, cuando se traslada de la ciudad de Guatemala hacia diferentes partes de los departamentos, antes, por ejemplo, uno decía, "Ah, se respira aire puro", pero ahora prácticamente en todas partes hay contaminación, ¿verdad? Yo lo he experimentado, por ejemplo, cuando uno viaja a Cobán, ¿verdad? Incluso ahí hay épocas en que hubo unas épocas en Cobán donde se miraba una especie de neblina, pensando tal vez a simple vista que podría ser parte de la cuestión ambiental del clima, pero no, era humo de los procesos de quema de basura y quema de bosques que están cercanos a la ciudad de Cobán. Y entonces, día y noche se mantenía una neblina y un olor así a quemado. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, los que viven en las colonias aledañas al basurero de la zona 3, por ejemplo. Igualmente, a veces hay épocas de neblina y de malos olores en esas colonias, no se puede vivir, ¿verdad? En fin, hay una serie de grandes problemas con relación a los recursos naturales y con relación a, por ejemplo, en el caso nuestro, la producción y el consumo, ¿verdad? Nosotros, lógicamente, para producir, recogemos materias primas de la naturaleza y generamos una serie no solo usamos la energía que nos proporciona el sol a través de diferentes formas, eh, sino que esa energía sirve para transformar materias primas que luego se convierten en bienes satisfactores a la sociedad y que en ese proceso de producción hay desechos que van a parar a la naturaleza y que esta naturaleza no los puede absorber inmediatamente, sino que para poderlos absorber tendrán que pasar miles de años y por lo tanto entonces tenemos nosotros este concepto de desarrollo sostenible nos concientiza o nos orienta a tener un comportamiento racional de respeto a los recursos naturales, tanto en nuestro comportamiento como productores como consumidores, ¿verdad? Sabemos nosotros que, por ejemplo, uno de vecino, ¿verdad? Si se pone a quemar la basura, a quemar, va a interrumpir a los vecinos de donde vive, pues, ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes que donde uno vive, a veces hay vecinos que queman
cosas, y entonces si uno está está molesto por eso, porque el humo se entra a las casas, y entonces ya no tiene una vida saludable. Entonces, ¿qué les dijera yo? Concientizarnos en cuanto a cómo manejar nuestros desechos, promover el reciclaje, ¿verdad? Hay entonces una serie de desarrollos teóricos orientados a promover este desarrollo sostenible, y uno de ellos es la economía circular, que por ahí hay en internet, si ustedes buscan qué es la economía circular, quiénes son sus principales representantes y cuáles son sus principales propuestas, pues están orientadas pues, a lo que le acabamos de mencionar, ¿verdad? De tratar de retardar lo más que se pueda la llegada de ciertos materiales eh, a la naturaleza, porque está comprobado que la naturaleza los absorbe, para absorberlos necesita mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces, imagínense, nos estamos llenando de bolsas plásticas, los ríos, los lagos, las playas, todo la problemática ambiental que hay por por los desechos, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que, este concepto nos ayuda a concientizarnos en eso, ¿verdad? No sé si hay algún comentario o pregunta. No, licenciado, muchas gracias. Por el momento todo bien. Bueno, otro concepto de desarrollo muy importante es el que ha sido promovido por Naciones Unidas. En este caso, recuerden que Naciones Unidas es un organismo internacional. Podría decirse que es un organismo que debería de cumplir una función fundamental para lo que está pasando ahorita en el mundo, y que lamentablemente, pues, no es así por motivos de- del gran poder que tienen ciertos países como Estados Unidos para prácticamente violar todas las leyes que se han acordado dentro de Naciones Unidas con el objetivo de buscar la paz mundial, ¿verdad? Entonces, Naciones Unidas, sepan ustedes que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo de crear esta organización de países a nivel mundial era, en primer lugar, tratar de establecer mecanismos para mantener la paz en el mundo, lo cual no se ha logrado porque incluso en la misma década en que fue creada Naciones Unidas empezaron un montón de guerras y continuaron en la década de los 60, 70, a tal extremo que a finales del siglo pasado, las grandes guerras que promovió Estados Unidos en Irak, en Medio Oriente, en África, en varios países, en varios continentes, y eh, ya no digamos en lo que, en los 26 años que llevamos de este nuevo siglo, que ha estado caracterizado por una serie de guerras, y la que estamos viviendo actualmente, que nos afecta directamente porque el combustible pues es una materia prima que incide en el precio de la mayoría de productos y servicios que consumimos. Por lo tanto, estamos entonces ahorita en el país en una crisis bastante fuerte, y producto de ello, pues mucha gente, muchas organizaciones están protestando, ¿verdad? De tal manera que son momentos difíciles porque ciertos grupos de poder aprovechan para hacerse de más recursos, hacerse más ricos a costilla de las grandes mayorías. Entonces, es un concepto eh, muy complejo, pero en este caso, entonces, Naciones Unidas creó un indicador. Bueno, en primer lugar, Naciones Unidas tiene presencia en la mayoría de países que están adscritos a Naciones Unidas.
En el caso de Guatemala, existe el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala. Tiene oficinas en el país. Ustedes pueden entrar a la página de ellos. En este sentido, pues, en primer lugar, parte de los derechos fundamentales del ser humano. Naciones Unidas, entonces, creó una carta donde, donde están anotados los principales derechos humanos que deben de ser respetados en todo el planeta. Y lo cual ahorita está siendo violado flagrantemente, ¿verdad? Entonces, ellos, preocupados por el desarrollo, pues, crearon un indicador, ¿verdad? Un indicador internacional que se llama Índice de Desarrollo Humano. Entonces, este indicador trata de recoger principales elementos que reflejan el grado de desarrollo de una sociedad. Entonces, tiene, digamos, este indicador propuesto por Naciones Unidas, de alguna manera está vinculado, pues, con reconocer que toda la población del planeta, pues, tiene derecho a tener oportunidades, a respetar sus diferentes derechos a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación, ¿verdad? Y que en la medida que se respeten esos derechos, pues las personas van a vivir en mejores condiciones, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, su actuar de Naciones Unidas ha estado orientado en promover entonces que cada vez más en los países se respeten esos derechos y se promueva la paz, ¿verdad? Aunque vemos nosotros que dentro de la misma estructura de la organización, donde los países más desarrollados tienen poder de veto, muchos de estos países no han respetado las disposiciones que se han tomado ahí dentro de Naciones Unidas. Dentro de ellos está Estados Unidos, Israel, ¿verdad? Eh, Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido en Gaza, un genocidio que en el siglo XXI no se podría creer que con el avance que tiene la sociedad del planeta puedan haber personas que no respetan la vida y que masacran a poblaciones civiles enteras, bombardean hospitales, escuelas, matan a niños, quieren exterminar a un grupo étnico, en este caso la población palestina, influenciados por intereses económicos y religiosos, ¿verdad? Entonces, es bastante complejo, jóvenes, pero bueno, aquí, ahí abajo les puse yo una dirección para que ustedes amplíen un poco al respecto, pero tal vez concluir que dentro de los, digamos, mecanismos que utiliza las Naciones Unidas para medir el desarrollo a nivel internacional, está este índice de desarrollo humano, el cual pues es un indicador compuesto por varios indicadores más simples. Por ejemplo, eh, incluyen un indicador económico, ¿verdad? Que es el PIB per cápita, pero también incluyen indicadores sociales como la esperanza de vida al nacer y la matriculación la tasa de matriculación de estudiantes, es decir, que tiene tres indicadores principales, un económico que está relacionado con la producción y dos indicadores sociales, uno vinculado al nivel de vida de la población, porque de alguna manera la esperanza de vida es la cantidad de años que vive una persona.
y esa cantidad de años de vida pues está influenciada por su calidad de vida, ¿verdad? Entonces, en la medida que una persona tenga una mejor calidad de vida, en esa medida va a vivir más tiempo. En los países europeos, por ejemplo, eh, la esperanza de vida toca los 80, 90 años, ¿verdad? Mientras que en nuestros países como Guatemala, pues apenas llegamos a 67 años o menos, ¿verdad? 65, dependiendo también aquí, se hace un análisis de acuerdo al sexo, porque tiene diferentes implicaciones en cuanto a su participación en la actividad productiva, eh, y entonces hay diferentes esperanzas de vida de acuerdo al sexo también. La cuestión está en que en Naciones Unidas existe la conciencia de que no solo tienen que las personas de tener derechos a satisfacer sus necesidades fundamentales, sino a ejercer una serie de libertades importantes como las libertades políticas, económicas y sociales, ¿verdad? Entonces, pues de eso se trata este otro concepto importante del desarrollo desde la perspectiva de Naciones Unidas. ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? No, todo bien, licenciado. Bueno, miren, aquí en esta diapositiva, pues hay un listado de teorías de diferente naturaleza y de diferente ideología, que de alguna manera trataron de explicar o están vinculadas al tema del desarrollo, a la concepción del desarrollo. Entonces, desde los clásicos, digamos, probablemente antes de los clásicos hubo otras preocupaciones antiguas sobre el desarrollo de las sociedades, pero aquí pues vamos a empezar a partir de los clásicos de la economía. ¿Se acuerdan ustedes? Adam Smith y David Ricardo Adam Smith con su famoso libro que se llamó Investigación sobre la naturaleza del origen de la riqueza de las naciones. Entonces, el libro que él escribió, pues de alguna manera plantea un modelo de sociedad donde aparentemente se distribuye la riqueza por medio de la remuneración a los factores productivos, cosa que eso es criticado por la escuela marxista, ¿verdad? Porque en el caso de la teoría clásica, pues si bien es cierto, reconoce que la única fuente de valor en la sociedad en general es el trabajo humano, y más adelante los seguidores posteriores a la teoría clásica, que son los neoclásicos, contradicen totalmente eso, ¿verdad? Entonces, por aparte ahí se mencionan entonces varias teorías, la teoría malthusiana, el determinismo geográfico, la teoría marxista, la teoría marginalista. Algunas teorías llevan el nombre o el apellido de los principales ponentes. Por ejemplo, en el caso de Malthus, eh, fue un pensador del siglo XVIII, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, propuso una teoría muy importante sobre la población. Para él, el origen de todos los males de la sociedad era el aumento de la población, porque él consideraba de que en esa época en la que él propuso su teoría, eh, la tecnología no había avanzado suficientemente, por lo tanto, entonces había una ley que observaban que en la producción agrícola eh, se manifestaba una situación, ¿verdad? En la cual, en la medida que se utilice más un suelo para producir, va perdiendo sus nutrientes y entonces
ellos descubrieron una ley eh, de un proceso decreciente en cuanto a la productividad derivado del desgaste de la tierra, ¿verdad? De los nutrientes y todo lo que la producción agrícola necesita para prosperar. Y en ese sentido, entonces, él decía que mientras la producción agrícola aumenta en términos aritméticos, el crecimiento poblacional aumenta en términos geométricos. Y entonces él decía que entonces la población aumenta más rápido que la producción de alimentos. Y entonces él creía que en determinado momento la sociedad iba a entrar en una crisis porque no iba a poder, la producción existente no iba a poder ser suficiente para que toda la sociedad se pudiera alimentar. La teoría de él, pues, fue muy criticada y de hecho fue demostrado que no es cierto eso, porque, por ejemplo, en la actualidad, mucho del dinero que se utiliza para construir armas de destrucción masiva y armas para las guerras en general, si ese dinero se destinara a eliminar el hambre en el planeta, pues qué ratos que hubiéramos salido de esa problemática, pero no es así, ¿verdad? Entonces, o sea, quiere decir que la tecnología que poseemos actualmente permite producir mucho más de lo que la sociedad necesita para poder tener una vida por lo menos media, ¿verdad? Y entonces, equivocadamente, pues se piensa que el crecimiento poblacional es el único factor que incide en el atraso de una sociedad. Si bien es cierto, podría de alguna manera incidir, no es la única variable, ¿verdad? Y más adelante, por ejemplo, Marx y Engels señalan que el gran problema es la distribución de la riqueza, es decir, no es que no haya suficiente producción, sino que el problema es que la riqueza se concentra en pocas manos y no, y el sistema que capitalista genera sus propias leyes, generan un proceso de concentración que cada vez se va agudizando y que el resultado es lo que vemos actualmente en el mundo, dominado por monopolios y oligopolios, eh, que incluso estos llegan a tener más poder que un país, ¿verdad? Empresas transnacionales o empresas multinacionales que dominan el mundo, ¿verdad? Y que están vinculadas no solo a la producción de bienes industriales en general y de consumo, sino que también a la producción de armas y de municiones, y que se benefician con esas guerras que están ocurriendo. Es decir, que no crean ustedes que de estas guerras no hay personas interesadas económicamente porque tienen grandes ganancias, ¿verdad? Y luego en economía hay una gran cantidad de teorías. En este caso, por ejemplo, la teoría keynesiana, que eh, lleva el nombre de su principal ponente, que fue John Maynard Keynes, donde él plantea una economía donde el Estado Pues sí, juega un papel muy importante. Sí, Alejandro, adelante. pues puta, le mencionaron mi nombre. Sí, ¿quiere participar, Alejandro? Uy, no levanté la mano. Ah, bueno, Perdón, licenciado, se me activó el micrófono. no tenga pena, no tenga pena. Ya vamos a terminar, jóvenes, un par de minutos más. Entonces, aquí pueden ver ustedes que acabo de hablar de la CEPAL. También ellos que crearon una teoría. Y vinculada a la teoría cepalina está la otra teoría que se llama de la dependencia, que en este caso la teoría marxista y la teoría de la dependencia eh, tienen una vinculación directa porque la mayor parte de estos teóricos de la teoría de la dependencia son marxistas. Y
En la siguiente presentación, que lamentablemente no se las voy a poder explicar en vivo, pero se las voy a grabar, les explico qué es la dependencia y en qué consiste esa teoría. Igualmente la otra teoría del dualismo estructural, del desarrollo por etapas, y en los últimos 50 años, el predominio a nivel mundial de la teoría neoliberal, ¿verdad? Eh, Grandes procesos económicos vinculados al desarrollo en el mundo. Entonces, aquí yo les puse colonización de América, pero ya les he dicho que el nombre más apropiado para llamar a ese proceso fue un proceso de invasión, ¿verdad? Porque no fue ninguna cuestión pacífica, ni buscar es decir, imagínense una población en la cual no solo trataron de exterminar, le impusieron el idioma, le impusieron su religión, y los utilizaron para trabajos forzados sin respetar sus derechos. Entonces, fue una invasión prácticamente. Eh, la revolución industrial que se desarrolló en Europa y que contribuyó al desarrollo capitalista en los países europeos. Y luego las guerras mundiales, que fueron como mecanismos del propio sistema capitalista eh, para resolver ciertas crisis de sobreproducción que se dieron en determinados momentos, ¿verdad? Sobresale por su importancia la primera experiencia de la aplicación de la teoría marxista, que eso se dio en la Unión Soviética con la revolución bolchevique en 1917 y que pues duró varias décadas, ¿verdad? Desde 1917 hasta 1991. Eh, entonces, hay que analizar de fondo por qué esa sociedad, por qué ese país abandonó el modelo socialista, si realmente fue un fracaso de su desarrollo propio o si no hubo una intervención externa para tratar ¿cómo se llama?, de hacerlo colapsar, ¿verdad? Que Estados Unidos tuvo una implicación directa en todo esto. Dada una guerra que se conoce con el nombre de la Guerra Fría, ¿verdad? La Guerra Fría que prácticamente es la guerra no declarada, una guerra no declarada entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, porque recuérdense que la Segunda Guerra Mundial, pues aparte de varios países europeos que fueron invadidos por los nazis, uno de los países más importantes invadidos fue también Rusia. Y Rusia participó activamente en el control y derrota de los nazis, ¿verdad? Por ejemplo, en tema de cantidad de personas eh, afectadas, digamos que de personas que murieron en esa Segunda Guerra Mundial, 27 millones de rusos murieron en esa guerra, pues, ¿verdad? Fue uno de los países que más muertes aportó sufrió por esa guerra. Y esta Guerra Fría, pues es una Guerra Fría que se ha desarrollado principalmente desde 1945 para 1991, que fue cuando se derrumbó la Unión Soviética, pero que eh, hubo una, digamos, actitud triunfalista del capitalismo, pensando que se había demostrado que el socialismo era un modelo que no funcionaba. Claro está que en ese momento, pues, se veía de esa manera, pero ahora que lo vemos a la distancia del tiempo, pues sabemos que no es totalmente cierto que ese modelo no funcione, ¿verdad? Y la evidencia más importante es la de China. Eh, la Revolución Cubana y el papel que jugó en América Latina como
ejemplo, ¿verdad? Y el bloqueo que mantiene Estados Unidos desde el inicio de la Revolución Cubana, y que eso ha impedido que ese país logre tener éxito con su modelo económico, ya que ha sido aislado económicamente del mundo, ¿verdad? No sé si alguien por ahí quiere participar. No, ¿verdad? Bueno. Bueno, en América Latina hubo una gran cantidad de procesos revolucionarios. Nosotros tuvimos nuestra propia experiencia desde los 60 hasta 1996 y que en su momento, pues, también es importante que ustedes conozcan esa parte de la historia del país, ¿verdad? La crisis energética que se vivió en determinados momentos, como la que estamos viviendo ahorita, producto de las guerras, ¿verdad? El encarecimiento del petróleo, eh, lo que ya mencioné, el derrumbe de la Unión Soviética y del muro de Berlín. Eh, Aquí hay varios acontecimientos que ustedes tienen que tener por lo menos ciertos conocimientos generales de qué pasó en esos países, ¿verdad? En los 90, la guerra del Golfo Pérsico, que hubo la invasión de Estados Unidos a Irak, siempre sustentado en acusaciones falsas que tarde o temprano se descubren la falsedad, ¿verdad? Por ejemplo, justificaron la invasión a Irak diciendo de que ese país estaba produciendo armas de destrucción masiva y después eso fue demostrado que era falso, ¿verdad? Simplemente se querían apropiar del petróleo y pues eso está más demostrado, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que no lograron doblegar al país y tuvieron que salir de ahí los gringos, ¿no? Todavía están ahí, pues, pero en condiciones muy difíciles. Más ahora con la guerra con Irán, ¿verdad? Luego las otras guerras que hubo ahí con esos países vecinos, eh, el caso de Siria, hay varios países de Medio Oriente que sufrieron, digamos, todos estos problemas que se han dado con la ambición de tener control de las principales fuentes de las reservas de petróleo del mundo, ¿verdad? Y de hecho, entonces, ahí explica uno por qué Estados Unidos invadió Venezuela y secuestró al presidente, ¿verdad? Para apropiarse y asegurar esas reservas petroleras eh, eh, y que pues prácticamente estamos nosotros ahora viendo, ¿verdad? Cómo dominan eso ellos. La guerra en Ucrania que se ha convertido, en apariencia es una guerra entre la Rusia y un ex país, una parte de su territorio que en algún momento formó parte de la Unión Soviética y que Estados Unidos y los países europeos tienen intereses muy fuertes por muchas razones económicas de los territorios de Ucrania y cómo en realidad no es una guerra entre Rusia y propiamente Ucrania, sino que es una guerra entre Rusia y la OTAN, que es la Organización del Atlántico Norte, donde están involucrados los países europeos y principalmente Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, los modelos que se han practicado en América Latina, pues de estos yo les voy a explicar, por ejemplo, este modelo de sustitución de importaciones que se trató de implementar en América Latina, también el modelo de desarrollo hacia afuera, el modelo de ajuste estructural que vivimos en los 70s, 80s y parte de los 90s, el consenso de Washington, que prácticamente fue un modelo con una serie de recetas de política económica que los países prácticamente fueron obligados a aplicar,
por los organismos internacionales como el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y se le llama tercera vía a, digamos, a cierta situación que vivieron varios países de Europa principalmente. Es decir, combinaron políticas socialistas con políticas capitalistas. Entonces, dentro de las políticas socialistas está que el Estado, eh, mediante una serie de políticas de recaudación de impuestos, redistribuye la riqueza a través de programas sociales y se encarga de la infraestructura de los países, lo cual es vital para el desarrollo. Y a la vez promueve la producción capitalista, ¿verdad? Entonces se le llamó tercera vía porque buscaron gobiernos que no eran ni totalmente capitalistas de derecha, ni totalmente de izquierda, sino que eran gobiernos que les usaban el término de la socialdemocracia, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la tercera vía. Dentro del socialismo, pues el modelo de la URSS, que sucumbió en 1991, el modelo de China que existe actualmente y que está demostrado que es uno de los países más desarrollados del mundo, el modelo cubano que existe pero que está subsistiendo a raíz de que Estados Unidos no los deja tranquilos, es decir, les tienen bloqueado todo, no pueden comprar ni petróleo, ni repuestos, ni alimentos, ni medicinas. Entonces, lógicamente, el modelo cubano no ha tenido éxito por la situación del bloqueo económico que vive desde la década de los 60 y que se ha agudizado en los últimos meses, incluso hasta con amenazarlos con una invasión como la que se dio en 1961 y que en Cuba fue combatida esa invasión. Se conoce con el nombre de la Bahía de Cochinos. Aquí se hace un listado de los principales actores internacionales, se habla de las organizaciones de ciertos países, ahora ya no son un grupo de los 8, ahora son un grupo de los 7. Luego han habido varios grupos de países que se han unido por intereses económicos, por ejemplo el BRICS, ¿verdad? Ahora es muy famoso y que ahorita está en una crisis porque hay varios países involucrados en la guerra que está ahorita en Medio Oriente, y como están contrarios, ¿verdad? En este caso, pues es un problema bien serio. Luego, pues, el Mercosur en América Latina, del sur, ¿verdad? En fin, aquí hay un listado, entonces, de los principales organismos internacionales que han incidido en el desarrollo de nuestros países y que de alguna manera han o estancado el desarrollo o implementado políticas que solo favorecen a ciertos países como Estados Unidos. A nivel interno de nuestro país hay un conjunto de organizaciones que están involucradas en el desarrollo. Entonces aquí se mencionan las más importantes, ¿verdad? Yo les pido que lo revisen y traten de investigar un poquito sobre esto, ¿verdad? Todo esto está pues en los libros de este autor que hemos estado refiriendo del curso. Muy bien, jóvenes, entonces pues yo les agradezco por su atención. Disculpen que me haya pasado, pero la idea era por lo menos terminar esta presentación. Las otras presentaciones yo se las voy a compartir mediante videos que voy a grabar y quedamos para el otro fin de semana a la 1, nos conectamos los que puedan para resolver dudas para el examen. Así es de que fue un gusto estar aquí con ustedes y tengan un feliz día. Muchas Gracias, gracias. licenciado. Feliz día. Bien. Todo Gracias, esto, licenciado. estén al tanto de Classroom con respecto a los